doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verde Soto, muy buenos días, gracias por su presencia. Terminado ya en las postrimerías de este proceso electoral, se ha pasado la parte culminante, aquella en que la voluntad popular se expresa en las urnas. Ahora se está en el tema de evacuar aún algunas impugnaciones tras los resultados que en buena parte se han consolidado ya. Viene la parte de evaluar este proceso y también de mirar hacia el futuro sobre las reformas que requiere el sistema electoral ecuatoriano. Le damos la bienvenida y empecemos por lo primero. ¿Qué conclusiones, qué balance, qué lecciones dejan este proceso? Bueno, dejan varias necesidades de cambio. Hay es imperioso que el país evalúe tanto los procesos de organización electoral. Hubo muchas fallas de procesos que es preciso recuperarlas para no solo garantizar la transparencia, sino fundamentalmente para hacer más eficiente un proceso. Ustedes conocen fallas informáticas que fueron detectadas tanto por la comisión técnica que se nombró al respecto como por la misma falla de transmisión de resultados hacia los medios de comunicación y los interesados, y ha habido problemas respecto a la construcción de los recuentos. Los recuentos han ocasionado en el país un sinnúmero de casos, un sinnúmero de reclamaciones, un sinnúmero de temas que deben ser trabajados de vuelta, ¿no es verdad? En todo eso hay que proceder, además de consecuencia, con lo que ha sido objeto de observación internacional. Hemos tenido muchos puntos a señalarse por parte de la observación internacional que requieren de un tratamiento sensato de los temas, tanto de organización de procesos como de circunstancias que se han producido. Todo esto hace necesario que hacia adelante se proceda con una evaluación profunda. De hecho, yo he venido ahora a Cuenca a dos de los elementos. La uno, a trabajar con un grupo de consulta sobre algunas de las reformas electorales que estoy proponiendo. Son absolutamente necesarias hacerlas con oportunidad. Y segundo, a establecer lo que a mi criterio es importante. Azuay fue una de las muy buenas prácticas que tuvo el Ecuador. Al margen de los problemas iniciales que se vivieron acá, la corrección de esos problemas ha permitido que posteriori sea una de las buenas prácticas que yo espero rescatar como buenas prácticas, y para eso voy a debatir ahora con los miembros de la delegación sobre los temas que hacen relación a esas buenas prácticas. En un proceso electoral, doctor Verde Soto, quizá lo fundamental es el respeto que se tenga con respecto a la decisión popular, a que no exista distorsión de aquello que el pueblo decide en las urnas. Y esto ha sido lo que más controversia, más debate, más dudas se ha generado en la última década. Recordamos una entrevista con el entonces aún presidente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, quien en suma en ese diálogo nos dijo: Ecuador en la última década ha vivido una ficción de democracia, no solamente por la mano negra, debemos decir, con un término de viejo cuño en Ecuador, también por la falta de una adecuada legislación, por los problemas que hay en el código de la democracia, por la aplicación de métodos inadecuados para repartición de escaños, etcétera, etcétera. Se aspiraba a que esto cambie. Las reformas no pudieron ser introducidas para las elecciones que acaban de pasarse. Será quizá para las próximas elecciones, pero vayamos a los cambios fundamentales que requiere el Ecuador. Antes de esto, cuéntenos, ¿se ha reflejado efectivamente la voluntad popular en las urnas en todos y cada uno de los cantones y provincias del país? Yo creo que sustancialmente sí. La construcción del electoral provincia a provincia, evaluada provincia a provincia. Existen provincias con absoluta limpidez de los procesos, con pocos niveles de hierro y con pocos niveles de equivocación, que son naturales también en un proceso tan amplio, ¿no es cierto?, de 40.000 mesas. Sin embargo, aislando los casos buenos, los casos de buenas prácticas, los casos en que ha habido limpieza, hay que clasificar los problemas que han habido, y esto es importante, y además separar otros casos en donde efectivamente los atropellos producidos son muy grandes. Estos atropellos producidos en determinadas provincias han dado lugar a que haya activos procesos de deslegitimación, que haya activos procesos de reclamo,
y estos reclamos tienen que atenderse. ¿Se han subsanado en alguna medida hasta el momento los reclamos? Lo que tenemos son casos de abierto dolo, existen casos puntuales de abierto dolo. Yo creo que estos casos no afectan a la mayoría de la población, pero tenemos que establecer con claridad cuánto afectan en términos de la magnitud en cada una de las provincias, y es evidente que hay que sancionar penalmente, no solo electoralmente, sino penalmente a quienes metieron la mano sobre las urnas, a quienes hicieron travesuras inadecuadas, como sin anuencia de autoridades electorales locales. Esto es lo que tenemos que ver. Cuando usted supongo que alguna vez le robaron una billetera, y siente uno cuando le quitan la billetera que se siente violado en su fuero, ¿no es verdad? Lo mismo ocurre con la decisión electoral. La decisión electoral tiene este mismo carácter de ser intrínsecamente sólida, fuerte, extremadamente susceptible. Entonces hay que establecer que un solo caso ya genera la susceptibilidad, y si son algunos casos tenemos que establecer la magnitud, y fundamentalmente las autoridades penales son quienes tienen que actuar cuando los delitos de fraude están establecidos en la ley y en la Constitución. Vayamos a las reformas que se requieren para las elecciones futuras. Con su gusto. Las reformas son, mira, yo creo que he hecho con mi equipo muy idóneo, yo creo, un equipo muy probo, un balance de varias cosas. Uno, el conjunto de temas jurídicos que deben ser retrabajados, deben ser puestos a consideración de la Asamblea Nacional, que corresponden a los temas de arrastre de una década de concentración de autoridad, de una década de concentración o de pérdida de independencia de funciones, entre ellas la electoral perdió independencia de funciones, de una década en que se atropelló la eficiencia en favor del favoritismo, para hacer favoritismo electoral. Esos son un conjunto de reformas, y otras que tienen que ver con lo que se ha detectado en este momento como falencias de un periodo de transición. Tampoco podremos asegurar la transición mientras no tengamos un sistema electoral libre de este conjunto de problemas que han existido. Ustedes mismos tuvieron uno muy importante, que fue, ¿no es verdad?, el de no reconocerse con precisión cuál es la división de competencias y cuál es el rol administrativo, jerárquico y preciso entre una delegación provincial, que una delegación no es un organismo descentralizado, es un organismo desconcentrado, y el Consejo Nacional Electoral, la imposición de criterios que se produjo, la falta de procesamiento de las adecuado y democrático de las diferencias que se han producido, y todos los errores que pueden haber venido de manejos administrativos inadecuados. Al margen de eso, yo creo que yo había planteado que Azuay debe ser la mejor provincia, y esperaba que sea la mejor provincia del Ecuador, y yo me ratifico que lo ha sido en términos de también el manejo de estos traspiés, y también el manejo que se va posteriormente a organizar un proceso claro. Aquí hubo una confluencia de muchos elementos. Tal vez para antes de meternos todavía en las reformas, recordar un poco qué pasó con el Azuay. Azuay fue una provincia sometida a un asedio y chantaje fuerte por parte de la autoridad del gobierno nacional, ¿no es verdad?, que intervino sobre las elecciones precisas, que intervino sobre la vida local de modo despótico y de modo chantajista, y a la vez, ¿no es verdad?, Azuay yo creo que ha dado muestras de sus resultados de una importante autonomía frente a tendencias históricas en la elección de las autoridades locales, autonomía respecto a la formación de nuevos niveles de cohesión social. Creo que es esto lo básico de la Azuay. Si algo los ecuatorianos tenemos que recuperar mucho más, es cómo Azuay fue la depositaria de la cohesión social, del ejemplo de cohesión social en el Ecuador, ejemplo que fue roto durante la década perdida, pero que se está recuperando. Yo creo que las elecciones locales van caminando para allá. Este es un caso que yo creo que hay que mirarlo desde ahí, hay que mirar, por ejemplo, el tratamiento. Es interesante escucharle esto, porque a veces casa adentro se hace más difícil mirar con una adecuada perspectiva justamente estas elecciones. ¿Cuál es la lectura que le ha quedado a usted de los resultados electorales en esta provincia? Esta justamente, que aquí se han dado ejemplos importantísimos de volver a sentar las bases de la cohesión social y consiguientemente su expresión política, que es la cohesión social. No tiene que expresarse con una sola candidatura, tiene que expresarse con renovación, tiene que expresarse se expresa siempre entre idas y vueltas, a veces grandes avances, a veces manipulaciones, pero todo esto ha terminado construyendo
una forma renovada de sistema político local. Hay un mensaje ecológico, medioambiental de la provincia de la Azuay, un rechazo a las megacampañas, a las grandes chequeras. Y un rechazo al chantaje que fue sometido el Azuay. Azuay fue sometido a un chantaje de minería por tranvía. Ese chantaje es el que de algún modo dice no la ciudadanía, no digo en relación a un resultado especial electoral en específico, pero si usted compara los dos grandes resultados, el de la prefectura y el de la ciudad más grande, es evidente que se inscribe en un rechazo profundo a eso al que se sometió, a ese asedio que se le sometió a la población de la Azuay. Si usted mira lo que ha pasado, es también un grado de renovación interesante de las viejas clases políticas. Recordemos que Azuay tuvo una actitud frente a los partidos nacionales. Aquí virtualmente no existieron partidos nacionales. Aquí se han gestado partidos nacionales, pero los partidos nacionales tradicionales tuvieron poca presencia en esta elección, y fue el deterioro de aquellos partidos nacionales de la década perdida, fue bastante sustantivo acá. Son los otros elementos, pero ustedes tienen elementos centrales como pensar, por ejemplo, cómo fue el voto de género, pensar qué pasó junto al voto de género, pensar qué ha pasado con el voto de los más pobres, pensar qué ha pasado con el voto rural, qué ha pasado, pensar con esta agenda ecológica que ha surgido, son todo este conjunto de cosas, pensar esta nueva cohesión que viene de agentes del proceso productivo que son diversos. Si hay algo que los cuencanos yo siempre les reclamo, que se olvidan, es que Cuenca es una ciudad con más pleno empleo del Ecuador. Cuenca y Ambato son las dos ciudades donde el empleo formal es el que más se acerca al pleno empleo. Consiguientemente aquí existen otros niveles de confluencia de los actores y de las agendas que se expresan electoralmente. Y esto yo creo que vamos a ver un muy buen experimento de cómo estas nuevas corrientes de cohesión social determinan formas de desarrollo. Yo estoy seguro que esto, que el rescatar a Azuay como una estupenda forma de construcción de un nuevo acuerdo en torno a las elecciones, porque el resultado electoral es un acuerdo, el que gane y el que pierda entra en un acuerdo, va a determinar, por ejemplo, nuevas rutas de desarrollo, nuevas rutas de inversión. Yo creo eso. Me gustaría que se haga ese seguimiento. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Son ustedes. Una pregunta, doctor Berdessoto, un análisis desde el punto de vista de la politología, de interpretación de resultados, de qué es lo que tiene que hacer un gobierno con respecto a esto. El día de ayer, coincidencialmente, hemos conocido sobre un documento, un decreto presidencial enviado por parte de Lenín Moreno al ministro de Energía y Minas, pidiéndole una reformulación de la política minera en el Ecuador. ¿De qué manera debería pensar? Aquí le estamos pidiendo realmente un juicio de valor, más allá de su calidad de autoridad electoral. ¿De qué manera debería sopesarse, balancearse, considerarse los resultados de la provincia de la Azuay en la definición de estas nuevas políticas que pide se estudien, se reestructuren y se expongan nuevamente por parte del presidente de la República? Yo creo que, voy a hablar quitándome un momento la gorra electoral, que no puedo hacerlo, pero lo hago en homenaje a mis colegas y a lo que ha ocurrido acá, ¿no es verdad? Luego de un proceso electoral, todos los sujetos tienen que decodificar el mandato. Todos los sujetos tienen que aprender a leer lo que le dijo el pueblo. Lo que dijo el pueblo en términos formales electorales es un código, es un relato pequeño, pero hay que convertir eso en un relato de política pública y convertir eso en una política pública. Y esa lectura están obligados a hacerla ustedes, las autoridades, los ciudadanos y los diversos niveles de gobierno. Y ahora viene un primer nivel de interacción, que es con el gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno cantonal, con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y es la lectura de cuál es el mandato ecológico exacto. Hay una cosa que es clara, aquí se dijo no. No hay como hacerle gris. El no es no. Eso está claro. Lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? El país tiene que ver es cómo se articula esto con el conjunto de la nación. En su momento yo había propuesto que en la consulta electoral de Quimsacocha hubiese un reglamento en el cual pudiésemos ir procesando la presencia de actores nacionales y de actores locales. Porque aquí lo que ocurrió evidentemente es de que hubo la presencia de actores nacionales dentro de la comunidad local y esta fue perdiendo su naturaleza local. Y de pronto los resultados expresan también esa reacción contra la presencia de actores nacionales. Lo primero que hay que hacer en una consulta local es preservar su localidad. Y su significación
más allá de los límites del local, es una cosa que debe construirse reglamentariamente, debe construirse interpretativamente, debe construirse con los actores locales y los nacionales. Porque caso contrario nos quedamos con la presión de pronto de que las autoridades nacionales dicen que hay que volver a leer el resultado. No, no es no. Más allá del no. Incluso hay quienes cuestionan su constitucionalidad. Hemos escuchado a algunos actores en este medio que, aunque no estemos de acuerdo con ellos, somos pluralistas y les escuchamos. Se debe ser siempre, y esa es la esencia de una democracia, y la democracia cuencana tiene que ser esa. En honor a quienes han sido padres de esa democracia en Cuenca. Creo que hay que hacerlo así, ¿no es verdad? Lo fundamental es de que este rato se proceda a sacarle punta al resultado electoral. Es lo que hay que hacer. Pero sacarle punta quiere decir no cambiar el resultado, quiere decir sacarle punta, exactamente eso. Rayar de mejor modo, y la autoridad pública tiene que decodificar con inteligencia el no. El no es un no. El no es no, quiere decir el no tiene este límite. Pero todo lo que hay adentro de ese no hay que construir. La voluntad política, que a veces se intenta minimizar señalando 15.000 personas en Girón decidieron por el Ecuador, pero Soy ha tenido muchos más pronunciamientos, lo ha hecho en similar sentido la Cámara Provincial, lo ha hecho en similar sentido el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca. Se votó por el no a la minería en la consulta popular que propuso el año pasado el presidente de la República, y el voto por Yacu Pérez tampoco es accidental ni deja de tener un nexo muy directo con todo esta serie de manifestaciones dadas por los votantes, dados por los ciudadanos de esta zona del país. Sin duda ninguna. Yo creo que ahí lo que hay y lo que tiene que haber y hacia donde debe caminar todo esto es lograr los términos del nuevo acuerdo social territorial que tienen los cuencanos, que tienen los azuayos como consecuencia de su resultado electoral. Eso es lo que hay que hacer, construir ese acuerdo. Porque ese acuerdo está dicho ya en el punto de arranque, quienes deben ser las autoridades que conduzcan la conversión de esto en una política pública. Pero la política pública tiene que ser un acuerdo. Y ese acuerdo es de que tienen que construir ustedes. Es un acuerdo que tiene que ser impulsado además por lecturas inteligentes de nuevos resultados electorales. Pues yo apunto mucho a que desde Cuenca podamos sacar una nueva reforma electoral. Aunque no hablemos ahora de esto, creo que es muy importante hablar de esta otra cosa. Yo considero que hay una base social extraordinariamente vigorosa para ese acuerdo electoral nacional. Creo que es muy vigoroso que ustedes muestren que hay un acuerdo local sobre temas ambientales que tiene naturaleza local. Que es importante, porque no se le puede decir a Cuenca ustedes han dañado el desarrollo del país, ni pueden decir a Cuenca ustedes han impuesto el desarrollo del país. Ustedes lo que han puesto es un no es no, que quiere decir un parámetro, un paradigma para su acuerdo local. Cómo lea la nación lo que pasó en Cuenca es un tema de la nación. Es un tema de la nación. Aquí hubo un acuerdo, aquí una cosa clara, en la Constitución ecuatoriana, y yo, como ustedes conocen, voté en el Consejo Nacional Electoral, fue el voto dirimente para que se pueda dar el acuerdo de la consulta aquí en Sacocha, se dio por mi voto. Y yo creo que lo que pasa acá y lo que tenemos que construir desde acá, y lo que tiene que construir la nación desde acá, es una lectura de la especificidad del tema minero en Quimsacocha, de la especificidad y su radiación hacia el Azuay y hacia Cuenca, y desde ahí leer las virtudes de un proceso de desarrollo de esas características que tiene base en Cuenca y que es cuencano. Y que yo creo que eso es lo que hay que construir ahora. Para cerrar este tema, doctor Verde Soto, cuéntenos un poquito de los entretelones, de todos esos esfuerzos que se hicieron hasta último momento para tratar de que se caiga la consulta en Girón. Hubo intereses, evidentemente, de pensar que se debía extrapolar el tema de Quimsacocha como un tema que, afectando al conjunto de la nación, iba a producir una reacción en cadena, y consiguientemente la nación la que debió oponerse a esto. Y se pensó que el Estado, eso se vio, ¿no es cierto? Hubo comisiones generales, hubo presiones, hubo evidentemente intentos de acciones de protección que fueron trabajadas y procesadas por el contencioso. Hubo un pequeño desliz del que yo no estuve de acuerdo, que fue el sancionar al juez. No había que sancionar al juez.
había simplemente que llevar, es decir, nuestra función electoral no era sancionar a un juez, era simplemente llevar por la instancia en una época electoral. En la época electoral lo que nos tocaba a nosotros decir que no haya distorsiones, pero no sancionar la aplicación de la ley. Bien, tratemos de avanzar un poquito, claro que mirar hacia el futuro, doctor Verde Soto. Vienen elecciones presidenciales, también elecciones en las cuales se renovará el Parlamento Nacional en un plazo que parece largo, pero que estará muy pronto ya está aquí. Al lado, está a la puerta. ¿Qué reformas se van a lograr para tratar, ante todo, de lograr ese principal objetivo de respetar la voluntad popular, de que las elecciones se hagan de acuerdo a lo que la gente decide, no ninguna otra fuerza de ninguna naturaleza? Y entre esto también cabe considerar, porque ha sido una de las mayores distorsiones sobre este tema, el método de distribución de escaños en la elección de dignidades colectivas como la de legisladores. Mira, sucintamente dicho, yo sé que tenemos que hacer algo más y te agradezco muchísimo, es gratísimo estar acá con ustedes. Son 6 grandes líneas que he estructurado para la reforma. Una tiene que ver con la restitución del sistema proporcional. Ecuador no tiene un sistema proporcional este rato. Nominalmente la Constitución nos dice que es proporcional. En la realidad es un sistema mayoritario que operó sobre un partido único con una enorme dispersión de la población en circunscripciones pequeñas. Hay que cambiar aquello. Hemos hecho muchos estudios matemáticos que nos permiten determinar que hay que expandir el método Webster hacia las circunscripciones unificadas, ya no tener circunscripciones pequeñas, sino unificadas provincialmente, donde hay que se aplique en las elecciones cantonales, provinciales y en las elecciones de la Cámara Nacional, de la Asamblea Nacional, sobre 6 autoridades. El método proporcional solo funciona sobre 6 autoridades. Para graficar rapidísimamente lo que pasaba con porcentajes de votos que no llegaban al 50%, se llevaban el 100% de escaños. Así esto ocurrió acá. Esto ocurrió acá y es una gravísima distorsión que opera cuando tú juntas 3 elementos nocivos. Un partido muy grande y hegemónico, ¿no es cierto? Juntas circunscripciones pequeñas y juntas gran dispersión del adversario. Cuando tú tienes esas 3 condiciones, apuntas a producir esta mayoría abusiva, llamémoslo así. Todo sistema electoral tiene que producir mayorías razonables. Tiene que producir mayorías que ayuden a la gobernabilidad, pero sin atropellar la representatividad. Entonces siempre hay que ver el estudio consiste en ir determinando dónde va el acuerdo. Esa es la decisión política, donde fijas tú el fiel de la balanza entre la gobernabilidad o la construcción de mayorías y la representatividad, la captura de minorías. Donde pones tú el fiel es donde lo que tiene que hacerse es, yo creo que hay que poner el fiel un poquito acá. Lo ideal sería lograr que las condiciones ecuatorianas actuales lográramos tener un sistema político con 5 o 6 partidos grandes, que no obstante existan otros partidos pequeños que deben integrarse hacia los partidos grandes, y esto en las circunscripciones más grandes. Y las chicas, para poder capturar las minorías, sobre todo las juntas parroquiales, que tienen generalmente 5 y tienen pocos partidos, hay que tratar de meter un método que permita capturar minorías también allí, si no se convierte en mayorías locales también con propensión al despotismo. Entonces esto hay que hacerlo en términos de, hay que reformar los partidos tienen que entrar a un cambio profundo, donde existan varios elementos. Hay que evitar los partidos de alquiler. Los partidos de alquiler se puede evitarlos siempre y cuando tú pongas como norma que puede ser candidato que haya tenido 2 años de adhesión previa, no el alquilado el día de hoy. En cuanto a la profusión de candidatos, que es otro problema que se evidenció en estas elecciones, con cantones pequeños con decenas de candidatos. Cuenca tuvo 13 candidatos a alcalde, Quito se acercó estuvo alrededor de los 20. Y Zaguaquí tuvo 28. 28. Homero Castañer, quien estuvo hace instantes en estos micrófonos, señalaba que en algún pequeño cantón, no nos dijo el nombre, hubo 21 candidatos a alcalde y que de ellos 16 no obtuvieron el 1%. ¿Qué reforma se puede hacer al respecto? Hay que suprimir los partidos que tienen origen en la parroquia y en el cantón. Ecuador tiene 280 partidos, lo cual es absolutamente inadmisible para ningún lugar del mundo. 280 partes, partido que sí partes que conforman una nación es intolerable como futuro, intolerable como construcción de destino, ¿no es cierto? 280 no pueden construir una forma de aglomeración de intereses diversos para ser nación.
no se da simplemente. Entonces lo primero que hay que hacer es eliminar malas instituciones, mal concebidas como fueron la institución que previó la posibilidad de que a nivel parroquial surgieran partidos y movimientos, y a nivel cantonal lo propio. Si no elimina eso, elimina 160 partidos. Quedan todavía 100, que es una cifra harto esquizofrénica, pero es una cifra todavía manejable. Hay que eliminar los movimientos y hacer los movimientos una función transitoria. Es decir, un movimiento puede ser como tal, cumplir su función de ingresar o acceso a la política, pero tiene que tener una función transitoria de hasta 4 años, que es el periodo electoral. Luego de eso tiene que entrar a un partido provincial o un partido nacional. Hay que lograr que los partidos, dentro de listas cerradas, que es lo que tiene que hacerse para tener un sistema proporcional, puedan tener un nivel de apertura, que es la posibilidad de que todos los ecuatorianos que votamos por un partido o votan por un partido puedan determinar una preferencia. Esto permite reordenar las preferencias dadas por los partidos. Hay que tener partidos con capacidad de incorporar diferencias, grupos de identidad que se incorporan a partidos, pero que no tienen que perder su forma de comunidad previa, sino que tienen que existir y coexistir entre partidos más bien de características de plataforma, antes que de régimen militar. En cuanto al financiamiento de las campañas y a la transparencia además del financiamiento, aquí se dio toda una corriente, hablamos ya hace más de una década antes de que se configure siquiera la nueva Constitución, en la cual se intentaba evitar esas campañas que venían con un alto financiamiento de poderes fácticos, caso de Amir Mawad, en el que quedó evidente y claro la participación de banqueros directamente en el financiamiento de campañas. Se concretó esto en una serie de normas en la Constitución, en el Código de la Democracia, pero que en la práctica no lograron cambiar mucho, con un agravante de que muchísimo dinero que fluye en las campañas no es objeto siquiera de una adecuada fiscalización, menos de control. Recientemente en un foro de Fundamedios, periodistas e investigadores daban cuenta de por lo menos los últimos 5 procesos electorales nacionales en los cuales actuaron financistas, fantasmas, diríamos, que estuvieron detrás del financiamiento descontrolado de las campañas, que posteriormente fueron actores también de actos de corrupción en el país, favorecidos con enormes contratos por parte del Estado. ¿Cómo evitar estas distorsiones? Bueno, hay varias cosas. Tenemos que clasificar un poco lo que es el financiamiento de la política. Tú tienes financiamiento público y el privado. Tomemos el público inicialmente, para decir rápidamente, ¿no es cierto? El financiamiento público tú tienes 2 partes. La parte que está relativa al fondo partidario permanente, que tiene relación con cómo funciona un partido, y el otro que es de reposición de gastos de campaña. Te digo rápidamente, sobre el fondo partidario permanente hay que focalizar el gasto. Es como la subvención de la gasolina. Tú no puedes tener una subvención que dispara para cualquier lado, no para donde debe ir. Aquí hay que focalizar ese gasto solo para capacitación, no para nada más, sino solo para capacitación. Y por el otro lado, no es verdad, hay que evitar todo aquello que implique presencia del gobierno nacional o de los gobiernos locales desfigurando la cancha, inclinando la cancha. Esta vez no se ha producido del gobierno nacional, menos mal, han sido más saludables las campañas, pero sí se ha producido del gobierno local. El gobierno local sí intervino con gasto excesivo antes del periodo anterior. El último semestre frente a la campaña se disparaba el gasto de comunicación. Esto hay que regularlo. No puede ser ese gasto superior al del año anterior. Dicho rápidamente, el gasto del 18 no puede ser superior al gasto del 17. Y semestre a semestre, eso está claro. Es el un gasto. El otro gasto tiene que ver con las franjas electorales, ¿no es cierto? Las franjas electorales hay que matizarlas en parte para evitar el efecto perverso, que es las franjas son igualitarias y permiten igualdad, pero bloquean la renovación, porque el nuevo no es conocido y tiene que darse fuera. El nuevo tiene que ser conocido por los otros costados y tiene que producirse un alto grado de cohesión social para que el nuevo entre, como el caso de ustedes. Pero normalmente en los sistemas de asignación de franjas ocurre este problema. Esto ocurre en Chile, ocurre en Brasil, ¿no es verdad? Entonces hay que hacer un cambio sobre los fondos de precampaña. La tercera, sobre los gastos privados. En los gastos privados hay que meterle mano de modo mucho más fuerte, ¿no es cierto? Lo que estamos planteando ahí, parte de las medidas te las comento, veo que el tiempo se nos fue, es, primero, vamos a establecer un sistema, una especie de software partidario, en que cada partido recibe un software con un catálogo de gastos posibles dentro de límites de campaña, y solamente puedes gastar dentro de ese software, ya no puedes gastar fuera. Y lo único gasto de campaña que puede haber es solamente aquello que está dentro del software. Segundo, tiene la obligación de notificación luego de producido un gasto de 3 días. 3 días después, ese gasto tiene que ser, no como ahora que se pasa el gasto y se lo legitima a lo largo de los años.
A los 3 días tú legitimas tu gasto y ese gasto pasa al SRI, que establece la bondad de ese gasto y establece la idoneidad del gasto. Acto seguido, planteamos la existencia de fedatarios electorales. Lo que ocurre, el fedatario municipal, ahora que va a tu casa y mira que te has construido un apartamento más sobre el cual no estás pagando impuestos y da fe de que esto existe y entra simplemente al impuesto. Lo mismo puede hacer respecto a algunos gastos. No basta con que el partido o el quien fuere te diga que estos 5 lapiceros costaron $25,000. Lo que hace el fedatario es decir, esos 5 lapiceros costaron 50 centavos y no $25,000. Ese es parte del tema. El otro tema es de que en todos los países donde hay financiamiento privado, obviamente hay que establecer una cota de gasto. Lo que en Ecuador existe una cota adecuada y origen de gasto. Existen prohibiciones de gasto. Pero lo que tú tienes que hacer básicamente en Ecuador los donantes son públicos, pero no son publicados. En Ecuador se sabe quiénes son al menos los donantes nominales, pero no son publicados. Ahora tendrán que ser publicados inmediatamente que se produzca a lo largo de la campaña. Pero hay dinero que no es controlado y que ingresa en las campañas. Hay un ingreso de dinero que no es controlado, que es aquel relativo al gasto ilícito. En esto hicimos la investigación de la cual profundamente acusado en el Consejo Electoral. El dinero ilícito existe a través de muchas prácticas, sobre todo locales. El dinero ilícito grande tiene sus mecanismos de lavado. El dinero ilícito chico es el que está molestando a todas las candidaturas locales. Un tema final, doctor Verde Soto. ¿Cómo queda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se habló de impugnación contra algunos de los candidatos, no sé si esto se ha evacuado y ha quedado ya debidamente interpretado. Y también al Consejo Nacional Electoral se le criticó, se le dijo que evadió el tema, evadió la responsabilidad de interpretar adecuadamente el voto nulo. En todo caso, ¿cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana? Yo quisiera recordarte estos 2 pedazos. Sobre el voto nulo tuvimos una polémica, hubo 4 posiciones distintas, adoptaba la presidenta y finalmente dijo que todo estaba en la ley y no había nada que discutir. Yo presenté un reglamento que fue pedido por el Consejo Nacional, el reglamento que no fue leído. Sí, dicho rápidamente, se confundió papeletas, que es el asiento físico de expresión de la voluntad, con la voluntad. Entonces se contaron expresiones físicas, no se contaron voluntades. Pero eso ya es, dejémoslo por lo menos de lado, no creo que no cabe ese rato. Y la otra, respecto a otro tema, yo presenté un exhorto. El exhorto significaba que aquellos candidatos que estaban siendo apadrinados por electores políticos nacionales pudiesen separarse por su propia voluntad para evitar la sanción. A eso, esa propuesta mía fue rechazada por la mayoría y se dijo que en 3 días iba a haber un informe resolutivo. Esos 3 días son ya más o menos 60 y sigue durmiendo el sueño de los justos. Yo te devolvería la pregunta. Yo tampoco sé qué está pasando. Este organismo, muy peligroso por la democracia, si lo ven la mayoría de analistas, continuará funcionando. Es tan difícil adecuar decisiones electorales a las circunstancias que creo que es más grave para la democracia eso. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Es muy grato conversar. Declaraciones del doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral.